La dimensión sexual llena miles de páginas de libros de medicina y psicología. Yo mismo le dedico un buen número. Y es evidente que cabe afrontarlas médicamente. Temas que hemos visto en otras ocasiones, como el deseo sexual por personas del mismo sexo, o el no estar a gusto con el género asignado y acorde al sustrato biológico, necesariamente han de ser afrontados en relación a la salud. Como ya hemos hablado suficiente sobre los temas concretos, me referiré ahora solo a 3 puntos. ¿Estamos o no ante enfermedades? ¿Por qué es discriminatorio impedir que quien lo desea reciba ayuda médica o psicológica? Y tercero, ¿qué pueden hacer los médicos o los psicólogos en la práctica? Primero, ¿estamos o no ante enfermedades? Habrá que saber qué se entiende por enfermedad, lo que no es tan sencillo. Una definición común en diccionarios es: enfermedades son las alteraciones del funcionamiento normal del cuerpo de los animales o de los organismos vegetales, lo que evidentemente no es completo. Es mejor la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Enfermedad es la alteración de la salud de los seres orgánicos. El problema se mantiene, pues ahora necesitamos saber qué es salud. Y en esto tienen un papel fundamental los organismos médicos oficiales. Así, la Organización Mundial de la Salud define salud como estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social, y no solo ausencia de afecciones o enfermedad. Al poner en relación las dos definiciones, nos encontramos con que puede haber personas con un problema de salud que no están enfermas. En este contexto, me parece claro que aspectos de tanta importancia social como la identidad de género interesan a la medicina, que tiene por objeto la salud. La profesión médica, la psicología y otras profesiones de áreas sanitarias están, quiéranlo o no, en primera línea en todas estas materias, ya sea por sus concepciones teóricas, que implican una toma de posición, como en tantos aspectos prácticos, la ayuda psicoterapéutica, intervenciones quirúrgicas, tratamientos hormonales, etc. Ya sobre temas más concretos, pienso que hay que seguir las orientaciones de los organismos médicos competentes, que varían además esas orientaciones con los años. Por ejemplo, la homosexualidad se incluía dentro de los trastornos de personalidad hasta la segunda edición, en 1968, del conocido Manual de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana. En 1987 ya desaparece por completo del elenco de enfermedades y más tarde, en 1991, la Organización Mundial de la Sanidad la quita también del manual propio. Algunos se lamentan de que estas decisiones, por ejemplo esta de la homosexualidad, se hayan hecho por democracia, sin suficientes elementos científicos. Pero pienso que muchas decisiones médicas en realidad, como en otras realidades humanas, se toman de acuerdo con la mayoría, por democracia. Por otra parte, y en esto estoy de acuerdo con las comunidades LGTB, no es necesario medicalizar todo. Hay muchos aspectos de la vida humana que van más allá de lo médico y no necesitan ser encasillados en términos de enfermedad o salud. Añadiría que es evidente que muchas personas con tendencia homosexual no son enfermas o inmaduras. Es frecuente, de hecho, que tengan diversas características de personalidad muy buenas, sean amables, sensibles, creativos. La actividad homosexual, sin embargo, es más dudosa por ir contra la naturaleza específica de los actos humanos, y puede ser por eso una señal de inmadurez y convertirse en un vicio peligroso para la salud que además esclaviza. Lo mismo ocurre
con cualquiera que no controle su actividad sexual. Poner como centro de las personales aspiraciones la práctica de una sexualidad sin frenos ni horizontes de amor y apertura a la vida indica una carencia importante, como han puesto de manifiesto muchos científicos. Cito, por ejemplo, a la psicóloga del desarrollo Charlotte Buller o a la profesora Jutta Burggraff. El segundo punto anunciado es el tema de la discriminación. Aquí me parece que hace falta un mayor diálogo, porque hay claros puntos de incoherencia. Da la impresión de que algunos médicos, incluso el mismo manual diagnóstico de enfermedades mentales, ¿no? El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, ha ido más allá de sus competencias y sin valorar todos los datos científicos. Intentaré explicarme. La quinta y última edición del manual del año 2013 ha mantenido el diagnóstico de disforía de género, antes llamado trastorno de identidad de género, ha cambiado el nombre, es decir, lo mantiene en el elenco y lo considera, por tanto, una enfermedad, el no estar a gusto o identificado con el sexo biológico. Claro, la discusión previa a que saliera a la luz este manual fue muy grande, porque varios redactores querían quitar también esta categoría. Y se dejó, y esto es lo que a mí me parece más curioso, solo para permitir a estas personas que pudieran acceder a la salud y al dinero público para costear las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo y los tratamientos hormonales sustitutivos. Esta misma discusión se está teniendo ahora para la redacción de la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales, el ICD, que está por ser publicado. Se considera un derecho que una persona a disgusto con su género asignado recurra a operaciones y tratamientos hormonales. Pero aquí está una de las incoherencias. Los mismos que sostienen estas posturas impiden que quien experimenta un deseo sexual hacia personas del mismo sexo y quiera cambiarlo, pueda intentar hacerlo. Esta actitud no es coherente ni científica. No es coherente, pues intentar cambiar un deseo es algo mucho más sencillo y barato y con menos riesgo que una operación quirúrgica para cambiar de sexo físico y biológico. No es científico, pues es bien conocido que muchas personas adultas que desean cambiar su deseo sexual hacia el objeto propio de su condición biológica consiguen cambiarlo con la ayuda especializada. Los datos varían, pero cerca de la mitad de los que lo intentan lo logran. Es una discriminación grave impedir el acceso a un profesional de la salud a personas que no estén a gusto con su deseo sexual, quieran poder casarse y tener tal vez hijos de un modo natural. Y es un atropello a la ciencia obligar a los profesionales de la salud o de la ayuda a otros a negarse a recibir a estas personas en sus consultas o limitarse a ofrecerles un cambio de sexo quirúrgico o decirles no te puedo ayudar, lo tuyo es inevitable. El tercer y último punto es qué puede hacer el médico, el psicólogo o el profesional de la salud o de la ayuda ante alguien que le consulte sobre su orientación sexual o sus deseos. Me permito partir del juramento hipocrático que muchos médicos hemos hecho. Regularé el tenor de mi vida por el bien de los enfermos según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de cualquier ofensa o daño. Me parece clave la seriedad profesional, el respeto a toda persona, el no actuar por el ansia de dinero, prejuicios personales, deformaciones del propio tenor o estilo de vida. Con esta premisa
Lo primero que diría es que los profesionales de la salud pueden muy bien mantenerse, si quieren, neutrales o no intervenir y quizá enviar a otros colegas. Pienso, sin embargo, que no deberían actuar sin fundamentos científicos y fomentar, por ejemplo, prácticas sexuales sin frenos o no moderadas porque se sabe que hacen daño a la salud. Deberían también advertir de los importantes riesgos para la salud de las conductas homosexuales entre varones, riesgos como el SIDA, cuya frecuencia aumenta mucho con estos comportamientos. Y todos lo saben, aunque pocos lo dicen. Muchas otras patologías se desprenden de una actividad sexual no controlada. Hoy, una de las más serias es la adicción a la pornografía, similar en muchos aspectos a la drogadicción. Los médicos no deberían tampoco prescribir operaciones drásticas de cambio de sexo, si no está demostrado que provoquen un beneficio significativo. Más prudencia todavía hay que tener si se trata de niños. Vuelvo a recordar a Hipócrates: me abstendré, entre otras cosas, de cualquier acción corruptora sobre el cuerpo de las mujeres o de los hombres, libres o esclavos. Las amputaciones de órganos sanos bien se pueden calificar de corruptoras. Habría también que estudiar, sin prejuicios, por qué en los grupos LGTB, como muestran los datos científicos, los parámetros de salud mental aparecen más bajos que en otros grupos de personas. Pero, ¿qué más pueden hacer los profesionales de la salud si alguien les dice, por ejemplo, que quiere modificar su deseo? La ciencia médica ha demostrado que es posible modificar el deseo. ¿Cómo hacerlo? Dependerá del profesional y de su preparación, pero es algo que debe estar permitido, pues si no, se atenta a la libertad de los ciudadanos. Es un hecho que mucha gente busca ayuda médica o psicológica ante lo que siente o experimenta en ámbitos relacionados con su sexualidad y tiene derecho a que se le ayude sin condicionamientos ideológicos o discriminaciones. También a volver, si lo desea, al objeto propio de su sexualidad humana. ¿Por qué se podría ayudar a modificar físicamente el sexo de una persona con costosas operaciones y un gasto sanitario mucho mayor en sostenimiento psicológico y hormonal a quien no esté a gusto con su sexo biológico? Y no se podría ayudar con mucho menos gasto y mejores resultados a modificar un deseo, cosa que la ciencia demuestra que es posible. El médico puede tener sus propias creencias o dudas, pero no debiera imponerlas a sus pacientes. La intromisión de elementos extramédicos es muy peligrosa y en esta arriesgada línea se mueven los que niegan la diferencia esencial entre mujer y hombre o impiden el acceso a la salud a quienes buscan modificar sus deseos. La ciencia médica debería, en mi opinión, estudiar más a fondo los fenómenos y ofrecer alternativas, contando con que la experiencia actual demuestra que en cerca del 50% de los que buscan ayuda especializada aparece atracción sexual hacia individuos del sexo opuesto. Hay que recordar, además, que mucha gente no se considera representada en los grupos LGTB y no quieren que se atribuya toda su identidad a un elemento tan íntimo como es su sexualidad. Los profesionales de la salud, los educadores, los legisladores y todos tendríamos que pensar más si determinados comportamientos o actitudes son saludables, si llevan al desarrollo feliz de la persona en la sociedad. Cuentan, y con esto termino, que Pompeyo Magno recibió el encargo del imperio de acabar con los piratas del Mediterráneo que robaban los recursos que iban a Roma, y teniendo a muchos de ellos presos en una isla, los perdonó. Y le decían los piratas: mientras más te comportas como humano, más te asemejas a los dioses.
Aunque lo decían de un modo interesado, qué verdaderas resultan estas palabras. El ser humano, que más se comporta como mujer o como hombre, se eleva por sobre sí mismo, muestra lo mejor de sí y con la gracia de Dios incluso de algún modo se diviniza. Actuar de acuerdo a la naturaleza humana hace más felices y vale la pena. Gracias.